Mis queridos hermanos, buenos días, Dios me los continúe bendiciendo abundantemente. Darle las gracias primero que todo a Dios y a nuestro pastor Orlando y a ustedes por su presencia, por permitirme compartir esta pequeña porción de la palabra con cada uno de ustedes. Cuando empecé los caminos del Señor, yo lo primero que hice fue compartirle a mis compañeros de la universidad, todos lo saben, y yo lo primero que les dije a ellos fue que hablaran conmigo transparentemente, me preguntaran todo, sin pena, sin pudor, sin vergüenza, y ellos lo hicieron de esa manera y empezaron a hacer infinidad de preguntas, lo cual me ha fortalecido mucho y me ha ayudado mucho también a mí para crecer espiritualmente y en el discernimiento de la palabra de Dios. Una de las preguntas que me hicieron fue: Toledo, ¿por qué si en la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué Jesucristo preparó 3 tinajas de vino en una fiesta? Es una pregunta tremenda, ¿no? Porque yo no sé si usted alguna vez se la ha hecho, pero lo pone a uno a meditar en la palabra, a decir, bueno, ¿y por qué Jesús? Sí, es verdad, Dios no gusta de los borrachos y Él nos aconseja que no debemos emborracharnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo y embriagarnos con el Espíritu Santo, en donde no hay disolución. Y Dios, una semanita antes me empezó a preparar para esta pregunta, y yo empecé a indagar con el pastor, viendo videos, leyendo la palabra. Y eso está en segunda de Juan, capítulo 2, versículo 4, permítame, se lo voy a leer rápidamente, dice, en el capítulo 2, las bodas de Caná, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén y amén. Entonces lo primero que debemos ver es que el error o la iniciativa de crear o de convertir el vino, el agua en vino, no fue de Jesucristo. De hecho, quiero que nos enfoquemos en la respuesta de nuestro Señor Jesús a María. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mire cómo responde él, es como, ¿y a mí qué me importa que esta gente esté sin vino? Yo no vine a esto, yo no vine a poner una fábrica de cerveza, yo no vine aquí a poner un Bavaria o una fábrica de aguardiente o de ron o de licor. Yo no vine a eso. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera le dice, madre, ¿qué tienes conmigo? Sino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, aún no ha comenzado a lo que yo vine a hacer. Yo no vine a hacer la voluntad de María. Yo no vine a hacer ni mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Revelarnos a Dios a través de su Hijo, mostrarnos el reino de los cielos y el camino, el único camino que hay al Padre. Realmente esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y no había empezado todavía la hora de Él. ¿Cuándo empieza la hora de Él? 3 pasos. Primero, bautizo, no se había bautizado. Segundo paso, llenura del Espíritu Santo, aún no había descendido sobre él el poder del Espíritu Santo. Y tercer paso, el desierto. Él no había pasado por el desierto. Y esos son los 3 pasos que nosotros debemos como cristianos hacer antes de arrancar la obra, el ministerio. Y hay veces que nos quieren lanzar al mundo o con un ministerio sin haber sido bautizados, sin haber sido llenos del Espíritu Santo y sin aún haber atravesado por el desierto. El desierto es necesario. El desierto es necesario, mis queridos hermanos, porque en el desierto vamos a ser probados, va a ser probada nuestra fe. Y después de que pasemos por ese desierto, nuestra fe se va a incrementar, nuestro poder se va a incrementar. Por eso nuestro Señor Jesucristo pasó por el desierto, el pueblo de Israel pasó por el desierto, el pueblo de Israel se bautizó cuando cruza el mar, y nuestro Señor Jesucristo de igual manera se bautiza. Lo otro que aprendemos de este versículo es que Jesús fue obediente hasta la muerte y él lo único que hizo fue hacer caso. Y debemos tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, los que somos padres con nuestros hijos, con lo que les ordenamos. María le ordena a su hijo convertir el agua en vino. Pero era la voluntad de Dios, no. Dios no mandó a Jesucristo a montar una fábrica de aguardiente, ni de cerveza, ni de vino. Entonces, lo tercero que nos muestra este versículo
es que el mundo nos ha hecho creer que María es perfecta, y María no fue perfecta. María es una mujer como cualquier otra mujer, llena de virtudes y de defectos, como cualquier otro hombre lleno de virtudes y de defectos. Al fin y al cabo, independientemente del sexo, somos seres humanos. Y María no fue perfecta. María comete un craso error, y es darle vino a una fiesta. María no fue perfecta, es una mujer como cualquier otra, que comete errores. A veces nosotros los padres tenemos la mejor intención con los hijos, pero no tenemos la sabiduría de Dios para direccionarlos. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la petrolera, mi madre me dijo: compre finca raíz, que eso es lo mejor que hay en negocio, invierta esa plata en finca raíz. ¿Y yo qué hice? Pues ahorrar unos pesitos poquitos para la inicial del apartamento y endeudarme en el resto. Me compré dos casas realmente, 3 casas, y endeudado. Todo fue bien hasta los 9 años que tuve empleo. Cuando tuve empleo, perdí el empleo, perdí 2 casas, solo pude salvar una. Pero si mi madre hubiese tenido la sabiduría de Dios, ella sabría que en la Biblia dice que el que se endeuda es esclavo del prestamista. Y yo no quiero para un hijo que sea esclavo. Si yo como hijo hubiese leído la palabra de Dios y hubiese sabido el versículo bíblico, le hubiese dicho: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No sabes que en la Biblia dice que el que se endeuda es esclavo? Y no me hubiera endeudado. Pero yo era un ignorante de la Biblia, nunca la había leído. Y no tenía cómo refutarle a lo que mi mamá me decía. Entonces, por más que nuestros padres tengan las mejores intenciones, a veces no tienen la sabiduría de Dios para direccionar a los hijos. Entonces, 4 enseñanzas. La primera: María no fue perfecta. María idea y ordena a Jesús convertir el vino en agua. Ordena al contramaestre que traiga las tinajas de agua y que hagan todo lo que Jesús dice. O sea que la autora intelectual de este plan fue María, y comete un craso error. Fue ella, no Jesús. Jesús es perfecto y obediente. Él solamente obedeció a su madre porque aún no le había llegado la hora. Después de que le llega la hora, deja a su madre, a su padre, a su familia, a sus hermanos, y chao, empiezo con el ministerio y ya nadie me da órdenes más que mi Padre que está en los cielos. 2, nosotros como padres debemos pedirle la sabiduría a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, porque el apóstol Pablo dice: si tienes anhelo de sabiduría, pídele a Dios y Él te la dará abundantemente. Necesitamos sabiduría para dirigir a nuestros hijos y no hacerlos cometer errores como María con Jesús o mi madre conmigo. 3, ustedes hijos de 15, 16 años, y yo también soy hijo, lean palabra, aprendan palabra, porque el día que tu padre y que tu madre te digan: endeúdate, tú le vas a decir: en el libro de Proverbios, Dios me dice que yo no me debo endeudar porque voy a ser un esclavo por 15 años. 4, hay que obedecer a la voluntad de Dios. A veces la voluntad de nuestros padres no es la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de nuestros padres es que nosotros montemos una empresa, un negocio donde fabriquemos licor y seamos famosos en el mundo y tengamos mucho dinero? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le alabemos, le glorifiquemos y vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, que nuestros pensamientos estén alineados con los pensamientos del Padre, y de la misma manera nosotros los transmitamos a nuestros hijos. Que nosotros le transmitamos la voluntad de Dios a nuestros hijos, no mi voluntad. A veces nosotros como padres queremos que el hijo sea abogado, sea médico. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que sea evangelista, que sea misionero, que sea predicador, pastor, apóstol, discípulo, antes que cualquier otra cosa en el mundo. Amén. Bueno, hermanos, qué pena por este video tan largo, 9 minutos, pero ha sido una gran bendición y espero volvernos a ver dentro de 8 días con otra poderosa palabra, una poderosa enseñanza a través de la palabra de Dios. Un abrazo, se les quiere mucho, se les extraña y espero volvernos a ver muy pronto.